Ya tenemos el siguiente invitado, se trata de Gonzalo Bendelé, que es delegado gremial de la Delegación Mendoza de la Asociación Argentina de Actores y Actrices. Lo hemos invitado, lo hemos un poco molestado porque queríamos saber cuáles son las condiciones que deberían reunir las contrataciones de artistas con vistas a tonada y vendimia, toda vez que vienen habiendo como muchas quejas respecto de discrecionalidad, contrataciones que no se ajustarían a la ley, en fin. Gonzalo, buen día, muchas gracias por el contacto, no sé si me estás escuchando bien. Sí, te escucho perfecto. Hola, buen día, ¿cómo estás? Bueno, buen día. Bueno, Gonzalo, totalmente liberado para que cuentes, más que nada me parece importante para los artistas que, digamos, vos ya has tenido alguna novedad respecto de algunas quejas con los procesos de selección, las contrataciones y demás, y bueno, un poco la idea Sí. era que ilustres a los vecinos y en este caso a los artistas sobre cuáles son los derechos que les asisten. Ujú. Bueno, en principio por ahí me gustaría retomar un poquito cómo se han ido sucediendo algunas cuestiones a través de los años. Las vendimias en línea general, tanto departamental como central, han tenido lógicamente un proceso en donde se han ido adquiriendo algunos derechos que se han ido conquistando, eh, pero que bueno, todavía tiene un camino bastante largo por recorrer, ¿no? Lo importante es saber que aún hoy, tanto de parte de los municipios como del gobierno provincial, no está reconocida nuestra actividad por el Estado como una actividad laboral. Ujú. Eh, por eso los modelos de contrato, los tipos de contrato que firmamos para realizar estos trabajos. La ley nacional sí, ahí tenemos una ley específica que es la ley del actor, o la ley del intérprete, se conoce como la ley del actor, que abarca toda la actividad de lo que es la actuación y también incluye a los bailarines, por ejemplo, como una actividad laboral, ¿sí? Eso está reglamentado, tenemos convenios colectivos de trabajo, de actividad, pero todo eso el Estado, los estados, no lo reconocen, no lo terminan de reconocer, por ende hay un montón de derechos que nosotros tendríamos que tener en nuestras contrataciones, en contrataciones de este tipo como son en las vendimias, en donde tendríamos que tener, por ejemplo, aportes jubilatorios, tendríamos que tener aportes de obra social, una RT, bueno, todos los derechos que tienen los trabajadores que están en blanco, ¿no? Aunque Ujú. sea por un periodo más breve, más pequeño, porque nuestro trabajo siempre es en periodos más acotados, ¿no? Todo esto el Estado aún no lo reconoce, se han ido haciendo avances en cuanto específicamente a condiciones laborales en los espacios, en cuanto a incrementos en cuanto a lo salarial, pero que todavía, sobre todo en los departamentos, son muy bajos, no están ni cerca de lo que es nuestra referencia a nivel nacional, de lo que es nuestra escala formal. Eso por un lado, el tema de los contratos y todo lo que el Estado hace la vista gorda con respecto al reconocimiento de nuestra actividad como trabajo, Ujú. Claro. específicamente, ¿sí? Eso por un lado. Nosotros en Tunuyán hace un par de años logramos porque por primera vez se pagara a los artistas de la fiesta. Era el único departamento que quedaba sin pagarle a los artistas, y bueno, con una gestión gremial que hicimos, tuvimos reuniones, bueno, no solo con la Secretaría de Cultura de ese momento, sino con el jefe de gabinete de ese momento, el intendente de ese momento, para lograr que se pagara a los artistas. A partir de ese momento, bueno, los artistas empezaron a cobrar un canon, este, eh, por el trabajo que están realizando, pero bueno, empiezan a suceder cosas que suceden también en otros departamentos, lamentablemente, Ujú. y que tenemos que ponerle mucho ojo, es que los procesos de selección de los puestos laborales y demás no terminan de ser del todo transparentes y empiezan a generar un montón de dudas y ruido en las comunidades, ¿no? Artísticas sobre todo, esta cuestión de no presentar o que no se muestren los resultados con puntaje de los castings que se realizan, O con orden de lo mérito, digamos, también. o por orden de mérito como corresponde, lo cual hace generar dudas sobre las famosas dedocracias, ¿no? Sí. Que bueno, en los municipios
pasa mucho. Y pasa mucho también en esta cuestión de los equipos que llevan adelante las fiestas, ¿no? No, si podemos mirar el panorama de lo que viene sucediendo en los últimos años, en los departamentos se suelen repetir casi siempre las mismas personas y los mismos equipos los que están a cargo de las fiestas departamentales, lo que hace también que un circuito se cierre completamente y que no se pueda acceder a esos espacios, otros artistas no puedan acceder a esos espacios porque se empiezan a cerrar, obviamente. Claro, pero no se oxigena la cultura de esa manera, nunca hay un proceso de creación y de rotación ni nada por el estilo. O sea. Exactamente, se produce, sí, es perjudicial para el hecho artístico, es perjudicial para el ámbito laboral, es perjudicial en muchos aspectos. A nosotros al respecto de Tunuyán específicamente, hace algunas semanas, bueno, que ha empezado a circular fuertemente muchos reclamos de varios artistas de la zona al respecto de esto, de los procesos de selección que no están claros, que son poco transparentes, y que bueno, empieza a generar todo un ruido alrededor de cómo se está llevando la cultura adelante en este departamento y bueno, y en tantos otros que también hay problemas similares. También nos han llegado denuncias similares al respecto de San Martín, al respecto de Luján, de Cuyo, donde también los circuitos están completamente cerrados, hay un montón de artistas de la zona que quieren acceder a poder participar de estos eventos y trabajar, lógicamente, porque estamos hablando de trabajo. No es simplemente la cosa de, bueno, quiero participar porque me quiero dar el gusto de estar en este evento, sino que estamos hablando de específicamente puestos laborales que se ven bloqueados de alguna manera, que no están pudiendo acceder un montón de trabajadores que necesitan trabajar, y más en este momento económico y social que estamos viviendo, ¿no? Claro. Bueno, ya ahí has dejado claro una parte que es el tema de la precariedad respecto de la contratación. Es decir, al no estar reconocido como un trabajo, claramente hay precariedad. En condiciones normales, corregime si no lo digo como corresponde. En condiciones normales, digamos, un artista no es lógico que tenga un monotributo que tenga que pagar todos los meses porque tiene trabajos muy eventuales. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? A ver, nosotros tenemos dentro de la actividad que está regulada por la ley del intérprete o la ley del actor, tenemos algunas ramas específicas que están contempladas como laborales, ¿no? Uh-huh. Nosotros tenemos publicidad, TV, cine, doblaje y teatro, ¿sí? Esas cinco ramas están cubiertas de alguna manera por convenios colectivos de trabajo específicos de cada una de esas ramas, ¿sí? Bien. Y están abarcadas en la ley del intérprete. Dentro de lo que es teatro, ¿sí? Específicamente donde se enmarcaría la forma de trabajo en la que están planteados estos eventos de las vendimias, tenemos dos formas de trabajar. Una es la del teatro independiente, que es la de los elencos que se juntan, no arman una cooperativa de trabajo, se ponen de acuerdo, arman una obra y la presentan, ¿no? Bien. Para ese tipo de trabajo hay una forma de organización y de registro que es el trabajo en cooperativa. Después la otra forma es el trabajo bajo contrato, ya cuando hay un productor o un contratante que te contrata para realizar una tarea determinada, con horarios específicos, con un diagrama de trabajo específico. No es que vos armás tu fiesta de la vendimia y después llegás el día y la pones arriba del escenario, ¿no? Cada uno por su lado. Eso sería una prestación de servicio. Claro. Lo que sucede acá es una relación laboral. Hay un jefe que te indica qué es lo que tenés que hacer, cómo, cuándo, en qué horarios, ¿no? De qué manera. Entonces, eso establece una relación laboral. Dentro de lo que es las fiestas de la vendimia, estaría de alguna manera enmarcado en lo que es la rama de teatro, ¿no? De la actividad de teatro. Eso tendría que estar bajo un contrato laboral y no bajo un contrato de prestación de servicio. Acá lo que entra es el problema de cuando el Estado contrata, es una complicación porque se requieren otros procedimientos para poder lograr el contrato laboral, ¿no? Claro, entonces, eso que te decía, por ahí la persona no puede, tal vez no le convenga tener un monotributo activo todo el tiempo, porque es una cosa tan eventual, claro, que no tiene sentido que pague todo el año el monotributo cuando en una de esas trabaja para esta actividad en particular, que es, pongámosle 3 veces al año.
Claro, claro. Entonces, bueno, para eso hay formas de facturar a través del sindicato para que puedan cubrir esos baches. Ahí es donde iba. Entonces, ahí, Que ¿qué bueno, pasa? Viene, supongamos, la asociación y hace una factura que tiene, digamos, agrupados a esos artistas, hace una sí, factura al municipio, claro. Y le digamos, paga a los artistas. claro, entonces, digamos, el municipio tiene una factura, digamos, tiene la justificación jurídica o técnico-legal, Administrativa, sí, sí, administrativa para justificar la erogación, le paga a la exacto. la asociación le hace una retención al artista para pagar los costos propios de la facturación y obviamente Ujú, algún canon para poder sostener su funcionamiento sí, y le liquida la diferencia al artista. Esa es la mecánica en condiciones normales, ¿estamos de acuerdo? exacto, Perfecto. exactamente. Bien. Nosotros, obviamente que, a ver, tenemos una situación que venimos reclamando hace muchos años. Para nosotros no debería facturarse este tipo de trabajos porque estaría enmarcado dentro del convenio colectivo de trabajo de teatro y esto debería ser trabajo en blanco. O sea, no debería haber una factura intermediando, ni de un monotributista ni de una asociación, O ¿sí? sea, tendría que La ser realidad, una planta transitoria o muy transitoria, exacto, digamos. Bueno, exacto, te exacto, contrato por un mes, pero tenés un exactamente, bono de sueldo, la retención exacto. ¿Qué es la lo que sucede retención en de las obra otras? social, seguro. Exacto. ¿Qué es lo que sucede en ámbitos como, por ejemplo, el cine, ¿no? Vos, Ujú. por ejemplo, a vos te contratan para actuar en una película, ¿no? Entonces, ahí entra el convenio colectivo de trabajo de cine, ¿no? Entonces, a vos te contratan para trabajar 2 días porque es un personajito que se graba en 2 días. Bueno, vos esos 2 días los tenés pagos por la escala salarial correspondiente que está establecida en paritaria, y tenés todos los derechos, tenés tu aporte jubilatorio, tenés tu aporte de obra social, tenés todo lo que corresponde, tu porcentajito de aguinaldo correspondiente a esas 2 jornadas, todo lo que corresponde legalmente a un trabajo en blanco por esos 2 días, ¿sí? Perfecto. Entonces, nuestra actividad lo que tiene es que tiene esa característica, que es por periodos acotados. Ujú. Entonces, en caso de las vendimias, nosotros, por más que sean 2 semanas, 3 semanas, un mes, 5 semanas, tendríamos que tener todos los derechos correspondientes a un trabajo en blanco por ese periodo específico en el que estamos contratados, ¿sí? Porque esa es la característica de nuestra actividad. Bien. Entonces, lo que sucede es que los municipios y el Estado provincial, como administrativamente no tienen resuelto cómo contratar a los artistas bajo la ley que nos ampara y los convenios colectivos existentes, ¿qué es lo que hace? Mete contratos de prestación de servicio. Ujú. Entonces, cuando metes un contrato de prestación de servicio, tenés que facturar, Claro. ¿sí? Como muchos artistas no pueden facturar porque no tienen monotributo, empiezan a intermediar asociaciones y sindicatos para que puedan facturar Ujú. ese trabajo. Claro. Nosotros intermediamos eso en muchos casos para que el artista pueda cobrar, porque lo que nosotros queremos es que el artista No, porque trabaje si y no el cobre. artista tiene que hacer todo un Un lío monotributo para espantoso. laburar un mes o dos y Claro. después, claro, es un tema Y eso. después le queda Entonces, bueno, el monotributo todo el resto del año. claro que No lo tiene tiene que seguir sentido. pagando y bueno, es todo Bueno, y un ahí tema. ustedes qué retención hacen habitualmente. Nosotros tenemos una retención que es el 6%, que es correspondiente al un 3% que va a la financiación de la obra social de actores, Ah, ¿sí? Que es bien. una obra social nacional. Ujú. Es decir, nosotros del porcentaje que retenemos, de ese 6, la mitad va al sostenimiento de la obra social de actores, que lamentablemente está hace muchos años corriendo mucho riesgo porque la realidad es que entre que hay poco trabajo, los aportes no alcanzan a sostener la Sí, sí, sí. estructura de la obra social. Es muy complejo, viene con muchos problemas hace muchos años y bueno, se trata de sostener con toda energía para que no se No se caiga caiga, ese claro. espacio de salud para los artistas. Y después hay un 3% que va a sostener la estructura del sindicato y de las delegaciones, ¿sí? Cada delegación del país se sostiene por sí sola, lógicamente, la estructura de todos los gastos que tiene el funcionamiento de la delegación. Claro. Solo un 3%. Entonces, ¿qué pasa acá? Desde hace muchos años, como está esta cosa de los contratos de prestación de servicio en el medio, que es algo que nosotros consideramos y venimos peleando de que no tendrían que ser ese tipo de contratos, ¿qué pasó? Empezaron a aparecer un montón de asociaciones civiles sin fines de lucro, entre comillas, porque en realidad son creadas en muchos casos para lucrar,
para poder intermediar en estos pagos. Entonces de repente empezaron a aparecer una cantidad de asociaciones civiles que se empezaron a meter en los municipios para poder intermediar estos pagos, y que ese porcentaje con el que en el caso de nosotros sostenemos, por ejemplo, una obra social y una estructura del sindicato en todo el país, pasa a las manos de un grupito muy pequeño que ha conformado esa asociación para saber qué, pagarse las vacaciones, supongo. Se convierte como en un kiosco, se empezó a convertir como en un kiosco de la factura, ¿no? Claro, yo siempre digo que hay municipios que son un verdadero shopping, digamos, cada oficina es un kiosco. Sí, totalmente. Es una cosa, es de loco, pero bueno. Totalmente, pero bueno, en el caso de la cultura ha pasado esto. Incluso en municipios, por ejemplo, como Guaymallén, hubo hace algunos años un problema grave alrededor de una asociación civil que se había creado medio específicamente con gente incluso cercana al municipio, y que la función que cumpliera hacer la bajada de dineros del municipio, y que bueno, tuvo varios problemas dentro de incluso del mismo también, Consejo Deliberante. Claro, lo que pasa también cuando vos creas esas asociaciones así, creadas ad hoc, es decir, para tal fin, claro. Es decir, el fin que hagamos negocio, no es el fin claro, resolvamos el problema de los artistas. Es lavar dinero. Y además lo que pasó, lo que sucedió también con esta irrupción de asociaciones civiles, de cosas que en realidad se aparecían para poder intermediar pagos y facturar, se empezó a generar una cierta confusión sobre la representatividad gremial, ¿sí? Porque, claro, entonces quedó nivelado, por así decirlo, que todas las asociaciones son básicamente lo mismo. En nuestro caso, nosotros, nuestra denominación es Asociación Argentina de Actores y Actrices, pero nosotros no somos una asociación civil, nosotros somos un sindicato, ¿sí? Somos un sindicato a nivel nacional, somos el único sindicato presente en Mendoza que está habilitado legalmente para realizar la tarea gremial, ¿sí? Tanto para la representación de actores, bailarines, transpuntes, directores de escena. Somos la única entidad habilitada. Entonces, ¿qué pasa? Con esta irrupción de tanta cantidad de asociaciones que representan a bailarines de folclore, a bailarines de tanto, a titiriteros, a esto, a lo otro, lo que ha pasado es que la gente no entiende la diferencia entre una y otra, y piensa que los representa gremialmente determinada asociación civil que no tiene la potestad jurídica para hacerlo. Claro, ese me y que no lo hace tampoco, ¿sí? Ese me parece que es el tema de fondo, es decir, que se creó una asociación que maneja un montonazo de plata, porque por ahí pasa la facturación o los recursos, qué sé yo, de un montonazo de artistas, no le aportan a ninguna entidad de cobertura para los artistas, justamente como puede ser una obra social o un sindicato, y al final esa es plata que nadie sabe cómo se está manejando. Y que no te van a ir a defender tampoco porque no tienen ni las herramientas ni la potestad para hacerlo. Pero es que ese es el tema, entonces, que no están en condiciones de defender a nadie, simplemente es un intermediario en la facturación, nada y más. Normalmente no solo no van a defender, sino que van a ser cómplices en muchos casos de las definiciones y las decisiones que toman los municipios y el Estado provincial, porque terminan apañando un montón de decisiones que suceden, y entonces los artistas piensan que son decisiones o cosas que son en su beneficio y después terminan siendo al contrario, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo que venimos haciendo es un trabajo de tratar de, un trabajo un poco pedagógico, de tratar de que se entienda cuál es la diferencia y cuál es el rol que cumple la Asociación Argentina de Actores y Actrices en Mendoza como como sindicato y como los únicos que estamos habilitados y que en la práctica llevamos a cabo la defensa de los derechos de los artistas, ¿no? Y de los trabajadores. Claro, pero son, digamos, la entidad que concreta y específicamente tiene la potestad de hacer esa defensa. Legal para hacerlo, totalmente. Claro, entonces me parece que este es el tema que tiene que quedar claro, porque si no es como que los envuelven en una supuesta entidad que los cuida, cuando no tienen ni siquiera las facultades jurídicas para hacerlo. Entonces terminan haciendo estas asociaciones que lo único que son un intermediario en la facturación para que no molesten, punto. No reclamen absolutamente nada. Bueno, yo estuve en una conversación donde, por ejemplo, se quejaban que no le daban ni agua, que los horarios eran todo un solo despelote,
que no les decían a qué hora, cuando planteaban el tema de la contratación, nadie sabía cuáles eran los contratos, es decir, que estaban ensayando sin haber firmado aún el contrato, una cosa Claro, eso es totalmente gravísimo. irregular, totalmente Está irregular. pasando, están pasando mucho, eso en los municipios pasa mucho. La realidad es que hay municipios incluso que no tienen contrato, que administrativamente todo pasa como si fuera una orden de compra. Entonces no hay ningún documento firmado Claro, donde estén las reglas del trabajo. claro, entonces te dicen, vení a Después, bueno, ensayar a las 5 de la tarde y son las 3 de la mañana y seguís ensayando, digo, cualquier claro, cosa. porque no está puesto en ningún lado hasta dónde, de qué hora a qué hora tenés que estar ahí, ¿sí? Está toda esta cosa, viste, de lo amateur mezclado, sobre todo en los municipios, de lo amateur mezclado con lo profesional. Entonces, bueno, Claro, lo que se pasa es que ahí dibujan los límites. se mezcla ese, el entusiasta, digamos, que va y lo hace por Claro, una vocación, porque le encanta, y va el otro que, bueno, sí, le encanta, pero de eso también es un laburo para esa persona. Entonces, exactamente. este, ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de que acá me mandan un mensaje, dice, ¿qué pasa si un artista tiene un accidente? ¿Mm? Bueno, es un gran problema. Mira, nos ha pasado en muchos municipios porque en muchos casos, a veces, incluso los municipios no ponen los seguros mínimos, porque ART ni hablar, no tenemos ART, se les coloca normalmente, Claro, un los municipios seguro que trabajan eventual. prolijo, un seguro sí, de accidente, que la realidad es que si vos te quebrás un pie, te va a cubrir la operación del pie, y después si vos estás 3, 4 meses sin poder caminar y sin poder laburar, eso no te lo va a pagar nadie. Y eso pasó con un Ujú. compañero nuestro en Vendimia Central hace un par de años, que bueno, tuvo un accidente que durante la fiesta cayó de un escenario de bastante altura, casi unos 4 metros de altura, cayó sobre su pie, se quebró el pie muy gravemente, y claro, sí, le cubrieron la operación, la fisio y qué sé yo, pero estuvo 6 meses sin poder trabajar. Claro, nada que ver en el caso de un Este, RT, que en ese caso te banca te va la a cubrir RT. el lucro cesante, Claro, te va a cubrir lo como que procesante. correspondería, ¿sí? Entonces, es muy grave eso, porque nosotros los artistas, actores, bailarines, trabajamos con nuestro cuerpo, es nuestra herramienta de trabajo. Entonces, si uno en un trabajo eventual como este se lastima de manera grave y no tiene una cobertura lógica, la realidad es que te perjudica para todo el viaje. Es muy complicado, porque tenés que dejar de laburar en un montón de tiempo por ahí por una lesión en un trabajo Muy muy eventual, eventual. claro. Bueno, Este, entonces, para sintetizar, hagámosle una especie como de checklist al artista. ¿Qué es lo que tiene que reclamar? Obviamente, un contrato antes de empezar a ensayar. Eso como principal. Lo que nosotros les decimos normalmente es que lo importante es generar el vínculo con el sindicato, Ujú. que se afilien al sindicato, que haya mayor cantidad de afiliados en cada zona, en cada municipio, para que haya mayor representatividad y mayor peso del sindicato Claro, que para ustedes poder vengan y ir hagan a reclamar. esa defensa, la hagan ustedes como Exacto, entidad que y no no lo cada haga uno por cada su uno. cuenta. Exacto, porque ahí, viste, lo que empieza a pasar en los municipios, en los No, departamentos, que bueno, el se que empiezan a levanta hacer la esas voz listas queda, negras. claro, está, es lo que te iba a decir, el que levanta la voz queda tachado, en la Claro, próxima bueno, fiesta no listo. aparece ni de gancho, Exacto. ni llevando Entonces, el agua. nosotros lo que decimos es unificar fuerzas, criterios, a través de la figura institucional del sindicato, que todo lo que suceda pase a través del sindicato. Que los municipios sepan que hay ojos observando lo que está pasando y que hay afiliados y que hay agremiados. Nosotros además, más allá de esto, nosotros no tenemos personería gremial nacional. Nosotros tenemos la representatividad de tanto de afiliados como de no afiliados de nuestro Ujú, rubro, ¿sí? claro, Esa es la diferencia también de un sindicato de inscripción simple, un sindicato más chico. Nosotros somos el sindicato más grande a nivel nacional en representación de nuestra rama. Eso hace que podamos representar tanto afiliados como no afiliados. claro. Pero lo importante es que los trabajadores empiecen a contar con el sindicato, que nos avisen cada cosa que sucede, porque a veces nos enteramos nosotros tarde de las cosas, ¿viste? Nos dicen, pero en la fiesta no había agua, en la fiesta no había dónde cambiarnos, en la fiesta pasó esto, en la fiesta pasó lo otro, y nos enteramos 2, 3 días después, cuando nosotros en el momento o antes nos pueden avisar, che, está faltando esto, miren, está pasando Claro, esto en esta fiesta, nosotros podemos esto requiere accionar. un laburo de ida y vuelta, es decir, y Exacto, obviamente exacto. que, Imagínate que nosotros somos una delegación
que con una conducción con no tanta cantidad de gente, entonces imposible partirse en los 18 departamentos y estar al tanto de todo lo que está sucediendo en cada paso de cada fiesta departamental, porque son estructuras inmensas y la realidad es que es muy difícil de abarcar todo el territorio. Entonces necesitamos que haya delegados de base, que haya delegados en cada departamento, que estén dispuestos a trabajar en conjunto para que mejoremos la cosa, porque acá la cuestión es que trabajemos bien, trabajemos seguros, con los derechos que nos corresponden, bueno, y que todos tengan la posibilidad, ¿no? Bueno, Gonzalo, para finalizar, yo quisiera que vos nos des los datos de contacto con la asociación, sí, para si algún artista que nos haya escuchado o que luego lea la nota en el diario se quiera poner en contacto con ustedes, tenga la manera de hacerlo. Mira, nosotros tenemos, normalmente la vía por la que llega principalmente la gente es por el Instagram, y de ahí los vamos derivando desde el Instagram a los delegados o a las distintas partes para que los puedan asesorar sobre lo que estén necesitando. El Instagram es Actores y Actrices MZA. Ahí van a encontrar nuestro Instagram, donde si nos mandan un mensajito los van a poder orientar sobre los teléfonos particulares de los delegados o a dónde dirigirse para cada asunto. Perfecto. Bueno, entonces digamos el inicio del contacto a través del Instagram, repetirlo. Sí, normalmente por ahí es lo más. Actores y Actrices MZA. Bueno, ojalá, Gonzalo, que ustedes puedan ver qué es lo que está pasando en Tunuyán. Creo que ya les llegaron varias... Sí, estamos ahí trabajando sobre esto, porque bueno, además de lo específicamente en Tunuyán, como estas cosas se están replicando en otros municipios también, bueno, tenemos que hacer un trabajo un poquito más de territorial general, y sí estamos empezando a trabajar con el tema de los municipios desde la parte legal de nuestra delegación, solicitar los modelos de contrato y los seguros, porque ha ocurrido hasta hace un año atrás de que hay municipios que ni siquiera les ponen el seguro en los ensayos. El año pasado sucedió en Maipú, que hubo un accidente de un trabajador en moto llegando al ensayo, y bueno, terminó sucediendo de que los seguros no estaban como correspondía. Claro, no está cubierto el in-itinere, digamos. Claro, a veces, viste, no te ponen el seguro durante los ensayos y lo ponen para el ensayo general y la fiesta, viste. Entonces especulan con eso, pero si pasa algo en un ensayo común, no está cubierta la persona. En definitiva, es preferible poner menos artistas, pero con las condiciones que corresponden, a meter un ejército de gente que está totalmente desprotegida ante cualquier eventualidad. Sí. La verdad es que la realidad es que cuando hay una buena administración de parte de las áreas de cultura y demás, todas esas cosas no deberían suceder y no deberían afectar incluso tampoco la cantidad de puestos de trabajo, que tampoco son gran cosa en los municipios, la realidad. Son muy pocos los puestos porque muchos trabajan con ballets estables, con elencos estables propios de los municipios, bueno, y las tomas de contrato externas son pocas realmente, son muy pocas. Bueno, Gonzalo, muchísimas gracias por el contacto. Esperemos que le llegue a los artistas locales y que bueno, que se pongan en contacto con ustedes y que los puedan defender. Básicamente que les cuiden que se cumplan sus derechos, nada más, nada del otro mundo, no es nada del otro mundo. Nada del otro mundo. Es que tengan un contrato como corresponde, que les cobren la retención que corresponde, ¿no? Que sea una avivada de una ONG creada para eso, que tengan la seguridad respecto de justamente ante un accidente o algo por el estilo, o sea, cuestiones como muy, muy básicas, ¿no? Básicas, sí, lamentablemente sí. Sí, o sea, son cosas básicas. Vamos a lo básico. Bueno, Gonzalo, no sé si querés agregar algo más. No, bueno, eso, que estén en contacto con el sindicato. Nosotros vamos a estar próximamente, ya tuvimos unas reuniones virtuales con algunos trabajadores de Tunuyán para empaparnos más de lo que está sucediendo. Seguramente vamos a tener otras reuniones más para continuar trabajando no solo sobre vendimia, sino sobre otros aspectos que pasan. Y bueno, nada, eso, que estén en contacto y que cuenten con el sindicato y que apoyen al sindicato, porque lamentablemente estamos en un momento social en el que las figuras de los sindicatos están siendo completamente atacadas desde el Estado, porque la idea es desarticular la organización, desarticular a la gente, que la gente no reclame, que la gente se quede callada,
que se coma el garrón y vamos para adelante, ¿no? Entonces, Sí. tenemos más que todo en este momento juntarnos todos, Claro. ¿sí? Acá un error, una omisión mía imperdonable, porque realmente Sí. era un reclamo, me dice, ¿qué pasa? Un mensaje que llega, ¿qué pasa con la contratación de los artistas cuando son menores? Bien, eso, a ver, hay todo un procedimiento para contratar a menores porque como sabemos es ilegal que los menores trabajen. En el ámbito artístico hay permisos especiales que se generan a través de la Subsecretaría de Trabajo, en el área de Copreti, y hay todo un procedimiento para solicitar estos permisos que tienen que estar, obviamente, para que el menor pueda trabajar bajo ciertas condiciones, con ciertos horarios, con cierta lógica, ¿no? O sea, no lo puede hacer Se puede ensayar a hacer, las 3 de la mañana, claro, básicamente, por ejemplo. exacto. Se puede hacer, pero hay que cumplir ciertas condiciones y cierto procedimiento administrativo ante la Subsecretaría de Trabajo. Eso también vamos a estarlo chequeando y controlando porque pasa mucho en muchos municipios de que llenan de niños y de menores de edad y sin el procedimiento adecuado para que eso suceda. Sí, lamentablemente, y esto me parece que es el corolario, si un privado comete todas estas irregularidades en la contratación de gente, lo hacen de goma, pero lo hacen Totalmente. de goma. Los juicios pueden ser de Arca, Ministerio de Mano, pueden dar vuelta. Ahora, el Estado negrea con total impunidad y no pasa nada. Exactamente. Sí. Sí. Lamentablemente es gravísimo, pero pasa en todos los estamentos estatales. Encontramos esto en los municipios, en cultura de la provincia, pasa en todos los estamentos estatales y es gravísimo. Bueno, la verdad que muy buena la aclaración sobre el tema de menores. Gonzalo, muchísimas gracias. Te mando un abrazo y bueno, a disposición lo que quieran comunicar de lo que van logrando, de lo que van hablando con el municipio y de lo que van logrando con los mismos artistas, estamos a disposición. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, es muy importante. Bueno, gracias, un abrazo grande, felices fiestas, si no nos volvemos a poner en contacto. Hasta luego. Bueno, hasta luego.